1:30 aproximadamente, y ahora tenemos ya una tarde fría, como hemos señalado. Nuestra recomendación para quienes están en los vehículos, se están desplazando por las calles, por las avenidas, por las carreteras del país, manejar con cuidado, atender las disposiciones, las normas de tránsito y, claro, tomar en cuenta el hecho de que tenemos una tarde fría, que ha llovido y que la calzada está mojada, se vuelve eso resbaloso. Ahora vamos a recibir a nuestro primer invitado de esta tarde. Queremos anunciar que en pocos momentos estará aquí en esta cabina de transmisión el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Diego Aulestia, y nos comentará sobre el tema de este proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Vamos a tener también más adelante la presencia de Guillermo Lasso, ex candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo. Ahora presentamos un diálogo con Gustavo Iturralde. Gustavo Iturralde es miembro del Buró Político del Partido Comunista del Ecuador. Y claro, nos surge la curiosidad y el interés de conversar con Gustavo Iturralde en vista a que conocemos, ayer justamente se produjo una entrevista, que hay una iniciativa de unos sectores ciudadanos de provocar, de registrar el Partido Comunista Ecuatoriano. ¿Cómo entender esto y de qué modo podría responder el tradicional Partido Comunista del Ecuador a esta iniciativa que hemos conocido ha empezado a impulsarse? Ese es el tema central, pero surgirán sin duda otros aspectos en el transcurso del diálogo. Bienvenido, gracias Gustavo por estar con nosotros. Y la primera pregunta que yo formularía es: ¿en qué estado está este momento el Partido Comunista del Ecuador? ¿Cuál es la situación frente a lo que vamos a tratar más adelante, que es esta iniciativa que hemos conocido? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, un saludo a quienes nos escuchan. En realidad tuve la ocasión de escuchar la intervención de este muchacho Juan Francisco Torres el día de ayer en vuestro programa, y esto no es otra cosa que un capítulo más de la larguísima historia que nuestro partido tiene desde 1926, en donde ha debido enfrentar múltiples intenciones de dividirnos, de fraccionarnos, de menoscabar la autoridad del partido ante el pueblo ecuatoriano. Vale la pena recordar que en el año 1963-64, en plena dictadura militar de Castro Gijón y los coroneles, se produjo la primera gran escisión del llamado Partido Comunista Marxista-Leninista, que actualmente tiene como frente electoral el Movimiento Popular Democrático. Claro. Posteriormente hubimos de enfrentar en el 10º Congreso del partido una verdadera ruptura, con mucho financiamiento desde afuera, de donde nació posteriormente Liberación Nacional, luego de haberse tomado la dirección del partido, excluyéndolo a Pedro Sá, que era el secretario general histórico de nuestro partido, y nació Liberación Nacional, que todos ya sabemos a dónde terminaron sus dirigentes y ese mismo partido que fue inscrito en algún momento. Perdón, para recordarnos, Liberación Nacional estaba dirigido por Alfredo Castillo. Claro, Alfredo Castillo fue uno de los que impulsó el desalojo de la dirección del partido de Pedro Sá, promovió en el 10º Congreso la candidatura de René Mollé, que después tuvimos que expulsarlo del Partido Comunista del Ecuador cuando su nombre apareció en los gastos reservados de Dajic, y también lamentablemente estuvo presente en la sesión del Congreso donde se aprobó la base de Manta. Entonces todo eso llevó al partido a que... Y nosotros pues también tuvimos nuestro problema de carácter internacional con la desaparición de la Unión Soviética, la famosa caída del muro de Berlín, que a nosotros nos significó, como yo digo, 2 veces la caída, porque muchos dirigentes, ustedes recordarán, Andrés, del Partido Comunista se cambiaron con muebles y todo, pensando que ya esta cosa había terminado. Entonces hubimos de enfrentar grandes problemas y con enormes esfuerzos hemos mantenido al Partido Comunista, a pesar de que fuimos menguados en muchos de los bienes y propiedades que el partido tenía, porque al no ser una persona jurídica legal los teníamos a nombre de personas que pensábamos eran de
de confianza, pero se nos levantaron con el santo y la limón. Eran leales a la causa y en un momento dado se produjo esta decisión y por lo tanto en muchos casos fueron saliendo los militantes y los escritorios, supongo, ¿no es cierto? Claro, todo. Ahora, este congreso, el 10º congreso, ¿en qué año fue? Eso fue el año 80 y pico. En el 80 sí. y pico, ¿no es cierto? Ahora, a pesar de todo, nosotros hemos mantenido nuestra presencia en estos momentos de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, en medio de los problemas, también los intentos de dividir a la CTE por parte de algún sector del propio gobierno, encabezado por este dirigente sindical de la empresa eléctrica Quito, Marcelo Solórzano, que está promoviendo una confederación de trabajadores del sector público. Y mantenemos también la dirección de la Federación Ecuatoriana de Indígenas, que la preside el compañero José Agualzaca. Pero como hubo la avalancha también de penetración de las ONG en el movimiento indígena, y al no estar nosotros inmersos en esa estrategia, realmente se nos fue menoscabando las bases, pero las figuras históricas de Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, pertenecen innegablemente al Partido Comunista del Ecuador. Ahora, el Partido Comunista del Ecuador tiene una presencia moral, si usted quiere, importante en cuanto a planteamientos, a seguimiento de los acontecimientos, a discusión y debate respecto a lo que está sucediendo. Pero en términos legales no tiene presencia, como sabemos. Entonces, es una situación difícil de resolver, ¿verdad? Pero mire, tanto eso no ha sido importante para nosotros, que en una publicación que hizo el Congreso Nacional hace algunos años, de su trayectoria, la trayectoria del Congreso de nuestro país, uno de los partidos más mencionados, el Partido Comunista, luego, aunque no tenemos registro electoral. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, ese es un debate que no lo tenemos finalizado, porque para nosotros tiene muchos bemoles el tema. En primer lugar, nosotros no podíamos permitir jamás que, por ejemplo, mandato de una ley de elecciones o ley de la democracia o código de la democracia, como se pueda llamar, nos digan que si en algún momento no llegamos en 2 elecciones a tener el 5%, vamos a desaparecer. Es decir, nosotros somos ya una categoría histórica insertada en la vida nacional. Claro, por eso le digo, tiene esta autoridad, pongámoslo así, de orden moral, de presencia. Pero nosotros tuvimos un frente electoral que fue de una enorme significación, que fue el Frente Amplio de Izquierda. El FADI, claro. En donde el primer binomio que presentamos fue René Mollé y Aníbal Muñoz, que despertó enormes expectativas y que se hubiera convertido en una alternativa real de poder. Lamentablemente las pifias ideológicas y las pifias políticas, eso lo llevaron a fracasar. Más aún, hubo otra agresión cuando se produce un congreso de supuesta unificación entre el FADI y el Partido Socialista, en donde por un mal manejo de la negociación de la dirección del partido en ese momento, perdimos nosotros el registro electoral número 9 del FADI, y por eso el Partido Socialista se llama Partido Socialista Frente Amplio. Pero nosotros, cuando ellos asumieron que esa fusión FADI-Partido Socialista también comportaba la disolución del Partido Comunista del Ecuador. En alguna ocasión por acá, no sé, en algunas radios lo escuché a Víctor Granda despotricar contra Domingo Paredes, diciendo que era una célula comunista la que manejaba el Consejo Nacional Electoral. Domingo Paredes fue miembro de la Juventud Comunista. Sí, fue miembro del partido. De la Juventud Comunista, y después él no firmó su afiliación al partido porque hay que hacer otra afiliación. Sí. Y no lo hizo, entonces, pero no es que es una cuota, como algunos comentan, del Partido Comunista en el gobierno. Lo que sí hubo, y eso nosotros no dejaremos de reconocérselo a Rafael Correa, es la firma de un acuerdo político entre el Partido Comunista del Ecuador y el Movimiento País en julio del 2006. Para la candidatura de Rafael Correa, en donde hicimos unos planteamientos programáticos que se han ido cumpliendo, y que el último en realidad fue una cosa que nosotros
la introdujimos ahí, que era la denuncia de los tratados de protección de inversiones. Ya a los 6 años, 7 años, el presidente ha retomado ese tema, y hay una comisión pues que está analizando. Gustavo, yo pregunto si en el momento actual, yo no diría solo del Ecuador, sino del mundo, la presencia de una propuesta marxista tradicional, radical, como plantearía, o supongo que plantea el Partido Comunista, tiene espacio, tiene vigencia, tiene posibilidades de aceptación y de gestión. Mire, en realidad nosotros venimos de una crisis en donde, como decía algún graffiti, los que nunca nos fuimos estamos de regreso. Y los vientos que corren en América Latina demostraron que las tesis que nosotros impulsábamos permanecían vigentes aun cuando hubiera desaparecido la Unión Soviética y los países del campo socialista, que además la humanidad no terminará nunca de agradecerle al pueblo soviético, al pueblo ruso, lo que hizo en contra del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, nuestros planteamientos siguen, porque a veces hay una confusión, que cuando se habla de Partido Comunista del Ecuador, como que nosotros estamos pensando que ganamos las elecciones y al día siguiente por decreto vamos a instaurar el comunismo. Bueno, uno pensaría que si es que llega el Partido Comunista al gobierno, al poder, será para implementar un sistema comunista. Pero ¿qué va a ser? Todo es resultado de un proceso en donde nosotros muy claramente tenemos señalado que hay un periodo de transición entre la sociedad capitalista y la sociedad socialista, en donde inclusive van a tener vigencia algunos de los planteamientos de la economía capitalista. Pero por ejemplo, la propiedad de los medios tiene que ser del Estado, pues. Bueno, ese es uno de los temas que la tragedia de los países del campo socialista nos ha llevado a discutir. No se trata de propiedad estatal de los medios de producción. Tiene que ser entendido como propiedad social, es decir, de la sociedad en su conjunto, porque si no se da lo que ocurrió en la Unión Soviética, que mucha gente que eran administradores de esas empresas, cuando se cayó ese sistema, se hicieron dueños de esas propiedades, y en estos momentos en Rusia hay un porcentaje elevadísimo de millonarios producto de la corrupción. Pero ¿cuál sería la diferencia entonces entre una tesis comunista y una tesis socialista, por ejemplo? El socialismo es un proceso, es conducir a la sociedad a un estado en que podría implementarse ya el comunismo pleno, ¿no? El comunismo pleno, al comunismo pleno llegará la humanidad en su conjunto o no llegará. En realidad es un estadio extremadamente superior del desarrollo de la humanidad, en donde los mejores valores de la persona humana tienen que aflorar y tienen que desarrollarse. Uno de los problemas que nosotros hemos dicho es que las cosas no pueden resolverse por resolución de un comité central. Esa fue también una de las tragedias que se vivió, que no ha ocurrido en Cuba, porque en Cuba el Partido Comunista de Cuba mantiene una vinculación estrechísima con las masas. Mire la marcha que acabaron de hacer el primero de mayo, porque hay un vínculo muy estrecho con una figura pues casi sin calco ni copia como Fidel Castro. Entonces nosotros estamos conscientes de que esto es un proceso en donde el pueblo tiene que ir avanzando, tanto en conciencia como en organización. En alguna reunión que tuvimos con el presidente Correa, yo le dije la necesidad de trabajar en conciencia y organización del pueblo, porque si no, le digo, ni las cosas que están haciendo por el pueblo te los va a agradecer. Considera que y además un gobierno que se identifica con planteamientos populares, la gente se siente obligada a exigirle mucho más, ¿no? Claro. Porque para eso... Si se propone, por ejemplo, una reforma o un nuevo código laboral de trabajo, un nuevo código de trabajo, bueno, se espera que sea un código a favor de los trabajadores. Pero cuando se elimina la jubilación patronal, uno dice, ¿cómo puede ser posible eso? Pero bueno, no quiero... Yo creo que es un avance, por ejemplo, que se vaya a llamar ahora Ministerio del Trabajo, porque cuando nosotros cuestionamos que se le cambió el nombre al Ministerio de Relaciones Laborales, porque era como poner el mismo peso en la balanza de los dos sectores, lo cual no es así en esta sociedad. Entonces,
Nosotros lo que estamos es, usted bien decía, fundamentalmente actuamos como una fuerza moral, pero con una tremenda decisión política. Es decir, nosotros tenemos el último muerto del 30S, el último asesinado del 30S, que fue un compañero, Erwin Pérez, secretario general de la Juventud Comunista, que fue asesinado en la ciudadela universitaria de Guayaquil por un elemento vinculado a Sociedad Patriótica y al Partido Social Cristiano, y que está condenado en estos momentos, está ya sentenciado. Entonces nosotros hemos hecho un gran aporte y sabemos bien que cuando hay estos problemas, primero la derecha viene contra los comunistas, lo que acaba de pasar en Odessa, los quemados, los incinerados, los asfixiados son los del Partido Comunista. Pero en Chile acaba de haber un problema. Muchas veces es la derecha, la oligarquía, la CIA, el imperialismo, en fin, muchas veces, pero muchas veces es también lo que ocurre internamente, pues. No, pues eso también ha sido... Que en un momento dado pulveriza cualquier acción. Mira, el Partido Comunista no nos han podido derrocar por la vía de la represión, de la persecución. Toda la vida han tratado de menoscabarnos en base a las divisiones internas. Y yo creo que este intento que actualmente existe, que ya lo hemos denunciado con anterioridad, estuvo propiciado por determinados funcionarios de este gobierno que los alimentaron política y económicamente. Fundamentalmente la Secretaría de los Pueblos, cuando la dirigía Rosa Mireya Cárdenas, y después cuando Betty Tola asumió, porque nosotros con Alfaro Vive, yo fui presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil, y cuando la familia Vaquerizo Yela tuvo la persecución, yo le di toda la solidaridad a ellos, pero hemos tenido discrepancias en cuanto a la cuestión de los métodos de lucha. Nosotros puede ser que sea violento, pero dentro de una lucha del pueblo ecuatoriano, no como un elemento aislado, ni una manifestación de desconfianza con ese pueblo. Este pobre pueblo no puede liberarse, entonces nosotros hacemos. Yo rindo mi homenaje a los que cayeron en esa producto de la infiltración que los organismos policiales les hicieron a los compañeros de Alfaro Vive, y con Betty por el problema de que ella fue militante de Pachacuti, pues no. Ahora, pero Gustavo, usted ha señalado con absoluta precisión y he querido que usted haga esa exposición ampliamente, porque la idea, la sensación que uno tiene es que este Partido Comunista Ecuatoriano está promovido, está impulsado, está apoyado, como quiera decirse, desde el gobierno de Alianza País. Y usted ha confirmado con estos nombres. Sí, no me atrevo a decir que sea el gobierno en su conjunto, pero determinados sectores, que eso se vio en la organización del último Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que hubo acá, en donde ellos tuvieron prácticamente luz verde. Han realizado para estas supuestas asambleas provinciales para presentar la solicitud de inscripción, han realizado asambleas en el Consejo Nacional Electoral, en los organismos, en los salones de actos de SEMPLAD, es decir, prácticamente una buena parte de la estructura estatal al servicio de una organización de un partido comunista. Claro, pero ¿cómo entendería usted? ¿Cuál sería un poco la explicación que usted se haría que sea de algunos funcionarios del gobierno o del gobierno, no sé, que estimule y promueva la constitución de este partido? ¿Con qué afanes se da? Mire, cuando comenzó el gobierno del presidente Correa en el 2007, es un gobierno que tomó un rumbo muy claro. La cuestión de la deuda externa, la base de Manta, toda la obra física que se realizó en educación, en carreteras, etcétera. Ese era un gobierno en ruta para nosotros. Yo decía, la única vía que falta por construir es la vía ecuatoriana al socialismo. Pero era un gobierno en ruta. En estos momentos nosotros apreciamos que este es un gobierno en disputa. O sea, en donde hay el primer Correa que tenía preocupaciones sociales, avances progresistas, en fin, y ahora hay un Rafael Correa en un segundo momento. No Rafael Correa, yo creo que ahí es un acosamiento por parte de posiciones de derecha, porque ya ¿Pero qué ¿quién puede estar acosando si es un gobierno que tiene tanto poder, tanto dominio de todo? Pero casualmente por eso, es decir, como es una personalidad que ha marcado un hito en la historia nacional, yo creo que ya muy poco le apuestan a un derrocamiento. Lo que apuestan es a un debilitamiento de las posiciones,
O sea que Correa en un momento tiene que someterse a esa presión que se ejerce. Torcerle el brazo. Torcerle el brazo empresariales, y hay algunos elementos de confusión que en realidad se entregan, ¿no? Por ejemplo, esto de la cuestión de las universidades y todo eso. La Yachay con una empresa privada de Corea del Sur. Esta reapertura de préstamos con el Banco Mundial, en fin, hay unas señales, ¿no es cierto? Estas negociaciones con Europa, en fin, pero yo lo que no alcanzo a entender, ¿para qué el gobierno requiere tener un partido comunista ecuatoriano? Yo creo que apuntan es a tener una suerte de partido comunista de bolsillo algunos sectores, en que les pueda conectar cualquier tipo de política. Y sobre todo para el escenario internacional, porque este grupo que se supuestamente constituye como Partido Comunista Ecuatoriano recibió en el último Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, donde vinieron más de 100 juventudes comunistas del mundo, recibió un rechazo extraordinario. ¿Ah, sí? Entonces ellos no tuvieron ninguna cabida. Incluso los jóvenes ecuatorianos no tuvieron una aceptación de las delegaciones internacionales. De las delegaciones de las juventudes comunistas, es decir, no cayeron en ninguna trampa de desorientarse frente a la utilización de la misma denominación. E inclusive el Ecuador ha sido designado la sede del Encuentro Mundial de Partidos Comunistas que se va a realizar el 15 de noviembre de este año en Guayaquil. Van a venir partidos comunistas de todo el mundo. Son partidos comunistas que conocen la trayectoria porque en muchos países han vivido situaciones similares. Entonces, yo creo que esta es una aventura. Yo le digo con franqueza a Andrés, al escuchar la entrevista del día de ayer sentía vergüenza ajena, es decir, un joven revolucionario defendiendo las cosas más tradicionales, ¿no? de lo que un sistema que todavía sigue siendo capitalista, ¿no? Es decir, las instituciones, la democracia, la validez de las sentencias. Si nosotros los comunistas hubiéramos pensado de esa manera, no hubiéramos desaparecido simplemente, porque el actual secretario general del partido, el doctor Winton Alarcón, que es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, estuvo 1 año y medio preso porque tuvimos un enfrentamiento en Guayaquil con el famoso grupo de los Atalas, y ahí cayó muerto un tipo y a él le endilgaron esa cosa y estuvo. Entonces imagínense que nosotros, es una sentencia que hay que respetarla, entonces nos sometemos. No es así. En realidad es una cosa que ahora yo creo que por más que hagan esfuerzos... ¿Y ustedes le van a dar pelea de alguna manera? ¿Van a intentar que no les quiten ese espacio? Nosotros estamos presentando una alegación ante el Consejo Nacional Electoral. Estamos, aunque no somos no legalmente reconocidos, pero al momento en que ellos aceptan introducir elementos de confusión en el panorama electoral de nuestro país, entonces ahí sí nosotros con derecho estamos pidiendo que nos reciban en Comisión General para hacer una exposición mucho más detallada de lo que pensamos sobre esto, ¿no? Porque ahí hay elementos que además nos preocupan, es decir, hemos detectado la presencia de determinados sectores vinculados al organismo de seguridad del Estado también, ¿no? Usted sabe que las fuerzas policiales en determinado momento y militares en determinado momento tienen agenda propia, ¿no? Al margen del gobierno que está de turno, se manejan con agenda propia. Entonces detectamos alguna cosa de ir a adquirir algunos materiales en Chimbo, en la provincia de Bolívar, donde nos quisieron montar una provocación. Lo descubrimos a este muchacho grabando las reuniones, porque él fue expulsado de la Juventud Comunista, Juan Francisco Torres. Y son un poco de gente curiosamente vinculada. Sus padres han pertenecido a las policías, a las Fuerzas Armadas. Entonces es una cosa que en realidad nos preocupa sobremanera. Sí, nos preocupa sobremanera, pero no nos atemoriza porque ya nosotros somos curtidos. Gracias, Gustavo, por contarnos un poco lo que ocurre y estas circunstancias que se produce en el ámbito político frente al anuncio de la constitución y del registro de un nuevo partido comunista ecuatoriano. Ahora ha estado el doctor Gustavo Iturralde, quien es parte del buró político del Partido Comunista del Ecuador, para explicar y hacer conocer su punto de vista frente a lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Gustavo, muy amable.
Este es el programa Regresando con Andrés Carreón. Anunciamos ya la presencia en nuestros estudios de Diego Aulestia, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. En un momento retornamos. Inicio de espacio publicitario. La evolución es parte de nuestra naturaleza. Por eso hasta los nombres se modifican. Si no, pregúntenle a él. Sus